Lo primero que vamos a hacer es que ya tenemos nuestra pantalla aquí de login, entonces vamos a empezar a dar funcionalidad. Para poderle dar funcionalidad, lo primero es que necesitamos cambiar este tipo de botón a Submit. Y una vez que cambiamos el tipo de botón a Submit, entonces lo segundo es que dentro de la etiqueta Form que tenemos aquí, vamos a agregar un método que se llama onSubmit. OnSubmit va a recibir como parámetro una función que comúnmente le denominamos handleSubmit. Entonces recuerden que lo ponemos entre corchetes porque estamos recibiendo aquí una función. Y pues bueno, una vez que ya tenemos esto, si guardamos nos dice que handleSubmit no está definido, así que lo podemos definir en la parte superior. Le podemos poner const handleSubmit y haciendo uso de las arrow functions podemos empezar a definir la función. Bienvenido a mi canal, aquí encontrarás información que te ayudará a desarrollar tus habilidades dentro del desarrollo web. En principio, le voy a pasar como parámetro el evento y lo primero que le voy a decir es e.preventDefault. Es importante que sepamos que hay muchas formas en las que nosotros podemos controlar esos eventos y hay muchas librerías que ya se encargan de hacer todo esto. Entonces, el objetivo es, por el momento, que entendamos cuál es la lógica para poder enviar el formulario y una vez que ya sepamos cuál es la lógica, entonces sí, poder empezar a mejorar esta experiencia de usuario a través de algunas otras librerías que nos van a permitir validaciones. Librerías como por ejemplo Formic, que es una librería para poder generar formularios y validaciones, pero pues bueno, por el momento simplemente va a ser lo básico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues le voy a decir i.preventDefault y le voy a poner un console log solamente para revisar que, por ejemplo, al darle clic, si observan, en principio el preventDefault hace que yo no redireccione a ningún lado, y lo segundo es que pues me muestra en consola el evento que hemos cachado desde el parámetro. Entonces, si observamos dentro del evento del parámetro, pues tenemos el evento target y dentro del evento target tenemos tres elementos que van a ser cada uno de los inputs que tenemos y cada uno de estos elementos pues tiene su propio value o su propio contenido. De hecho, por ejemplo, si yo escribo algo aquí y escribo algo aquí y le doy iniciar sesión, pues si nos vamos al target, aquí podemos observar que el value lo tiene cachado y en el siguiente también pues lo tendría cachado. Entonces, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora podemos definir, por ejemplo, un objeto. Le podemos poner const y le podemos decir data va a ser igual y el objeto va a ser, por ejemplo, el objeto user, que va a ser igual a e.target en el campo 0.value, y con eso en teoría nos va a dar el valor. Y después podemos poner algo como password y le vamos a dar e.target en el campo 1.value. Y si nosotros hacemos un console log de data, pues aquí podríamos observar, por ejemplo, que ya estamos cachando en un objeto el valor tanto del usuario como del password. Lo siguiente es que ahora tenemos que hacer la petición o tenemos que hacer el envío de datos hacia nuestra API. De hecho, tengo un curso anterior que es cómo hacer una API con Laravel Lumen. Entonces, si creo una nueva instancia de servidor, voy a levantar mi servidor de PHP, voy a levantar mi servidor de base de datos, aunque el de PHP no lo necesito. Y con Lumen, pues mediante el PHP Artisan Server, pues yo puedo empezar a generar un servidor en el puerto 8000 y aquí, pues bueno, también tengo en Insomnia todos los endpoints que he realizado a lo largo de ese curso. Entonces, les recomendaría que estaría excelente que lo pudieran ver para que así podamos revisar cómo trabajamos con esto. Entonces, por ejemplo, get all, aquí ya nos dice que tenemos un error con el token, pero lo importante de esto es que yo ya tengo una ruta aquí que se llama out/login y que este out/login tengo que enviarle como payload un email y un password y esto me devuelve lo que sería un token. Entonces, pues esto es lo que tenemos que empezar a consumir con nuestro frontend que está en Next.js. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que voy a hacer es, recordemos que aquí no es user, es email. Y lo segundo que voy a hacer es que voy a parar en este momento mi servidor porque voy a instalar una nueva librería, la primera librería de todas las que vamos a empezar a trabajar, que en este caso es Axios.
Axios, como su descripción lo dice, es un cliente HTTP para poder hacer promesas o para poder hacer envíos de datos basados en promesas. Y pues bueno, simplemente lo importante de esto es que lo tengamos que instalar. Para poderlo instalar, simplemente necesitamos el comando npm install y le ponemos Axios. Así que me voy a copiar este comandito y recuerden que como ya tenemos npm y node instalado, pues simplemente lo ejecutamos. Una vez que ya está, pues justamente aquí ya está corriendo, así que voy a levantar de nuevo mi servidor. Y una vez que yo levante mi servidor, pues bueno, lo siguiente es que dentro de la documentación de Axios, aquí nos dice que la API de Axios simplemente es enviarla mediante Axios y la configuración que le vamos a enviar. En este caso, por ejemplo, la configuración sería el método, el URL y la data que estamos trabajando, y para peticiones GET pues serían más o menos de esta forma. Entonces vamos a empezar justamente por esa parte, así que aquí en la parte superior puedo decir import Axios from Axios. Si crees que mi contenido te aporta valor, te pido por favor que me dejes un buen like y que compartas este contenido con las demás personas para que me ayudes a crecer un poco en este mundo. Y ya con esto, en teoría, podría mandar a llamar de esta manera. Entonces le mando axios.post y aquí me dice que lo primero que le tengo que enviar es la URL y la URL la tengo cargada aquí. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar. Esta es otra cosa importante que les tengo que mencionar. Normalmente estas endpoints no los trabajamos como cadenas de texto fijas, sino que lo enviamos a una variable de entorno y lo único que ponemos fijo es el endpoint como tal. Pero bueno, para este caso pues tenemos esta parte de acá y si le doy una coma, entonces puedo enviar justamente la data. Entonces esto va a recibir una promesa, así que puedo hacer un response y aquí ponerle un console log del response. A ver qué me trae. Vamos a ver si esto funciona. Entonces escribo algo. Y si observan, pues bueno, aquí ya me está mandando un error, pero en realidad pues ya estamos trabajando con esta parte de acá. Si ustedes observan aquí, pues justamente hicimos un envío de datos. Entonces, pues bueno, si le metemos, por ejemplo, el correo electrónico correcto y le ponemos el password correcto, aquí nos podemos ver o dar cuenta en red que ya se hace una petición con un estado 200. Bien, para esto es importante, puede ser que al momento de tú estar haciendo peticiones te genere un error de CORS. Eso es normal porque, pues bueno, son peticiones que se hacen del lado del cliente hacia el servidor y el servidor las restringe. Para ello es súper importante que le pongamos algunas encabezados o algunas cabeceras, y adicional a las cabeceras o a los encabezados que les pongamos, pues que esté nuestra API configurada justo para eso. De hecho, tengo un video en ese mismo curso de Laravel en donde explico, de Laravel Lumen, donde explico cómo poder habilitar cores para poder trabajar perfecto. Entonces, bueno, dado este punto, pues ya lo único que tenemos es, si observas también en consola, ya me apareció la información y ya me está devolviendo data justamente aquí. Bien, entonces, pues bueno, ya lo único que tendríamos que hacer pues es consumir esta data para poder estar trabajando. Esto lo podríamos hacer pues mediante, para evitar esto, podríamos crear una función, así que podemos poner un const login service y le voy a decir que esto va a ser una sync de algo. Y aquí voy a dar un return axios.post de lo que tenemos acá justamente. Entonces, perfecto. Y aquí lo único que haríamos sería const login va a ser igual a await para que podamos esperar el login service. Y le mandamos la data y aquí podemos recibir la data también. Perfecto. Entonces, perfecto, con eso en teoría debería de funcionar. Vamos a ver si funciona. Voy a poner acá un console log de login. Y si hacemos otra prueba, aquí nos está mandando esto. Bien, entonces aquí podemos poner algo como if login.status es diferente de 200, que nos mande algo. Por ejemplo, que nos mande un console log de hubo un error en la petición. Sin embargo, si no, y aquí podemos retornar. Si no, pues entonces podemos empezar a trabajar y podemos decir const token va a ser igual a login.data.token. ¿De dónde salió este
login.data.token, de lo que nos devuelve el login, tenemos data y tenemos token. Y podríamos hacer un console log de token. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una prueba más. Y como pueden observar, aquí ya me está mandando el token de inicio de sesión. Bien. Ahora, como les decía, esto se puede mejorar muchísimo, ya que, por ejemplo, este inicio de sesión o estas sesiones las podríamos manejar, por ejemplo, con estados o con algún hook o algo por el estilo. En este caso quiero ser lo más básico posible, simplemente para que podamos entender la lógica. Y de la misma manera eso lo podríamos meter a algo como Redux o como algún otro manejador de estados que podamos tener. Bien, entonces en este caso simplemente podríamos hacer, si no me equivoco, una prueba, o mejor dicho, un almacenamiento del token hacia el session storage. Entonces podríamos poner algo como session storage.setItem y le podemos decir que token va a ser igual a token. Vamos a ver si esto funciona. Entonces, de nueva cuenta, vuelvo a hacer esto y si me voy a aplicación y me voy a la parte de almacenamiento de la sesión, justamente aquí ya tengo un token cargado. Esto es todo por el momento. Nos vemos hasta la próxima.